Cordial saludo a los organizadores del Congreso Internacional CLADEA 2022. El tema que vamos a exponer se llama Estructura, diferencias y tendencias de los capitales de trabajo bruto, operativo y financiero en las pymes de Antioquia y Nariño, por los autores Magíster Miguel Ángel Gómez, Víctor Hugo López, Juan Carlos López y Bolívar Arturo Delgado del Departamento de Nariño, Colombia. A manera de introducción, vamos a resaltar nuestro sujeto de estudio, que son las pymes. Se puede apreciar que el 99% de las pymes lo conforman a nivel de Latinoamérica. Este grupo genera el 61% del empleo formal e informal y aportan el 25% al Producto Interno Bruto. Esta situación es similar cuando la comparamos en Colombia, de las cuales estas MIPYMES lo conforman el 99.6% del tejido empresarial, generan el 80% de empleo y aportan un 35% al Producto Interno Bruto en Colombia. Vamos a resaltar entre estas dos regiones de análisis el aporte que hacen al Producto Interno Bruto. En el caso de Antioquia, resaltamos que en el sector industrial aporta el 14.4% del PIB. Y para el caso de Nariño, el aporte de este sector industrial es del 11%. A manera de justificación, hicimos un análisis de las tendencias sobre el objeto de estudio. Se hizo una línea de tiempo desde el 2003 hasta nuestra época, identificando que se ha venido gestando estudios sobre la administración del capital de trabajo, la conformación, su análisis. Esta situación se la puede identificar nacional e internacionalmente. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues partimos del objeto que nos propusimos en la investigación que dio origen al artículo. En primera instancia, el objetivo general fue identificar las causas de la administración del capital de trabajo que permitieron comprender el panorama financiero de las pymes al corto plazo en el departamento de Antioquia y Nariño en un periodo de tiempo del 2016 al 2018. Los resultados que vamos a exponer son parte de la investigación. En este caso, clasificar los capitales de trabajo, tanto bruto, operativo y financiero, y la estructura y las tendencias entre estas dos regiones. La metodología que se utilizó para desarrollar la investigación que dio origen al presente ponencia se parte de un paradigma cuantitativo. Se utilizó el enfoque empírico-analítico y el tipo es descriptivo exploratorio. Vamos a hacer hincapié en la población objeto de estudio. Se trabajó con 1.808 empresas, sus estados financieros en la región de Antioquia y 58 empresas en la parte o en la región de Nariño. A pesar de que económicamente tienen un desarrollo diferente, estamos abarcando el 83.8% de las empresas de Antioquia y el 82.5% de la región de Nariño. En lo referente al análisis de los resultados, pudimos identificar las estructuras de capital de trabajo bruto, capital de trabajo operativo y capital de trabajo financiero en los diferentes sectores que componen la economía, tanto de Antioquia como de Nariño. Cuando hablamos de la estructura de capital de trabajo bruto, lo que tratamos de identificar es los requerimientos de capital en activos corrientes sobre el total de activos que tenían los diferentes sectores. En esa medida nos podemos dar cuenta de que los sectores que requieren mayor capital de trabajo bruto, tanto en Antioquia como en Nariño, son los sectores comercio y construcción. En una segunda medida, el sector industrial, donde se identifica que hay la mayor diferencia de estructuras de capital bruto, tanto en Antioquia como en Nariño. Y en un tercer nivel podemos identificar los sectores de transporte, agrícola, inmobiliario y alojamiento, que son los que requieren menos capital de trabajo bruto.
Cuando identificamos entonces las diferencias que existen entre esta primera estructura de capital de trabajo bruto, pues nos podemos dar cuenta que la mayor diferencia se encuentra en el sector industrial, que es el que presenta la mayor diferencia de estructuras, seguido del sector agrícola, el sector transporte. Y aquellos que tienen mayor semejanza se encuentra el sector alojamiento y el sector comercio. En cuanto al desarrollo de la tendencia, lo que tratamos de identificar acá es que si esas estructuras tenían relación inversa o relación directa, de tal manera que nos pudiera identificar si las estructuras se van a seguir comportando de la misma manera o por lo contrario van a tener una diferencia mucho más corta. En ese sentido, pues podemos darnos cuenta de que las diferencias se van a seguir manteniendo en el sector construcción, en el sector agrícola, alojamiento inmobiliario. Por el contrario, las estructuras que van a seguir manteniendo la diferencia y las van a achicar es el sector comercio, industria y transporte. Cuando analizamos las estructuras de capital de trabajo operativo, que hace referencia a la sumatoria de los inventarios y la cartera sobre la totalidad de los activos, pues nos podemos dar cuenta nuevamente que estas estructuras de capital de trabajo operativo generan mayores requerimientos en los sectores comercio y el sector construcción, seguido del sector industria y finalmente el sector transporte, el inmobiliario, el sector agrícola y el sector de alojamientos. Nuevamente nos damos cuenta de que en cuanto a la estructura de capital de trabajo operativo, la mayor diferencia sigue siendo en el sector industrial. Ahora, quien tiene mayor semejanza es el sector de alojamiento y el sector comercio. En cuanto a la tendencia, podemos identificar que siguen manteniendo sus diferencias el sector comercio, el sector transporte, inmobiliario, agrícola y alojamiento, y quienes pueden achicar estas diferencias es el sector comercio y el sector industrial. Finalmente, cuando analizamos las estructuras de capital de trabajo financiero, se puede dar cuenta que acá ya no se generó una diferencia tan significativa, o mejor, no se generó un análisis como muy detallado, debido a que las estructuras tienen mucha diferencia. Aquí pues lo que tratamos de identificar es una jerarquía en cuanto a los requerimientos de capital que tenían los diferentes sectores con relación al departamento de Nariño y los requerimientos de capital que tenían en cuanto a las estructuras de capital de trabajo financiero en la región de Antioquia. Aquí podemos darnos cuenta que la mayor diferencia en cuanto al capital de trabajo financiero se encuentra en el sector inmobiliario y las dos siguientes serían el sector agrícola y el sector transporte. Las estructuras de capital de trabajo financiero van a seguir teniendo sus diferencias en el sector transporte, agrícola, comercio y van a checar sus diferencias el sector el sector construcción, el sector inmobiliario, el sector alojamiento y el sector industrial. A manera de conclusión de los resultados, pareciese que en la medida en que tenemos mayor desarrollo empresarial o mayor número de empresas por sector, las estructuras de capital de trabajo se van estandarizando. De tal manera que, como se identificó al inicio, las estructuras de capital que componían el sector comercio son las que presentan la mayor cantidad de empresas y son las estructuras que tienen mayor semejanza y estabilidad en las dos regiones. A manera de conclusión, la clasificación del capital de trabajo en las empresas objeto de estudio permiten identificar, primero, en los departamentos de Nariño y Antioquia, Colombia, los sectores que presentan mayores similitudes en la composición de su estructura de capital de trabajo operativo y financiero es el sector alojamiento y comercio. Por otro lado, los sectores que presentan mayores diferencias en su estructura de capital de trabajo bruto son el industrial y el agrícola. En cuanto al capital de trabajo operativo, las diferencias las presenta el sector industrial y construcción. Y finalmente, para la estructura de capital de trabajo financiero, el sector inmobiliario y agrícola. Dichas diferencias sirven de base para diseñar alternativas encaminadas al mejoramiento de la administración del capital de trabajo, que a su vez genera de manera directa liquidez y rentabilidad sobre cada uno de los sectores objetos de estudio.
frente a las líneas futuras de investigación y teniendo en cuenta, por un lado, las bondades de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas que le aportan a nivel de Colombia el 90% de su tejido social, de su tejido productivo, y a nivel mundial el 99%, que le aportan al PIB el 30% y generan empleos del 60 o más por ciento. Y por otro lado, teniendo en cuenta las debilidades, empresas MIPYMES que en su primer año más de la mitad quiebran y solamente se mantienen en el segundo año el 20%, adicionalmente que carecen de acceso de financiamiento y bajos niveles de educación financiera cerca del 62%, la investigación permite, por un lado, la importancia de replicar el estudio de la administración de capital de trabajo en empresas MIPYMES. Por otro lado, replicarlo para empresas pymes y MIPYMES a nivel de Colombia y en otros países de Latinoamérica. Importante realizar un análisis comparativo de la administración del capital de trabajo en este tipo de empresas a nivel de América Latina. Y finalmente consideramos que es fundamental profundizar sobre el estudio de tendencia del capital de trabajo frente al panorama financiero del contexto nacional e internacional, combinándolo con tasas, inflación, devaluación, entre otras variables a analizar. Muchas gracias.